Buenos días, buenas tardes o buenas noches para los YouTube videntes. Esta última semana de agosto del año 2017 se nos está yendo a los colombianos con este problemita, resolver cómo se va a llamar el partido político de las FARC. ¿Cómo se va a llamar el partido político de las FARC? Uno dice, ¿será que el periodismo colombiano está loco? ¿Será que la academia colombiana está loca? ¿Cómo que el problema es cómo se va a llamar un partido que es una asociación de criminales curtidísimos, reincidentes, contumaces, irredentos? Por lo demás fueron muy sádicos mientras practicaron la violencia directamente. No hay que ponerle nombre, no. Lo que nos corresponde es impedir que semejante partido exista legalmente, que semejante esperpento político. ¿Cómo que el problema del partido político de las FARC es el nombre? El problema es que no puede, no debe haber un partido político de las FARC. Y lo digo desde la perspectiva del derecho y desde la perspectiva de la ética política y sobre todo hablemos, por ejemplo, del derecho interno. Pongo el caso, apenas uno, el nombre de quien va a encabezar la lista al Senado, Senado de la República, el futuro honorable senador de la República por ese partido, el señor Iván Márquez. Mire lo que encontré en la primera googleada, la primerita, no tuve que hacer mucho esfuerzo. Aparece inmediatamente en Revista Semana, información de más o menos octubre, noviembre del año 2012, cuando apenas comenzaban las negociaciones, cuando nadie pensaba que íbamos hacia la absoluta impunidad, a consagrar entre Santos y las FARC la absoluta y total impunidad para los tipos. El título del artículo de Semana decía, las cuentas pendientes de Iván Márquez. Decía luego, según la Fiscalía, el principal negociador de las FARC tiene 28 condenas y 198 órdenes de captura, en su mayoría por delitos de lesa humanidad y en su condición de miembro del secretariado de las FARC, circunstancia que le impedirá una posible participación política. Lo decía Semana en el 2012. Semana que ha sido tan alcahueta con este proceso, Semana que ha sido prácticamente cómplice de que haya impunidad para las FARC, decía, con ese prontuario es imposible. Pero ahora, sin resolver ese, comillas, problemita, sin habernos dado cuenta, parece que el jefe de la delegación y además la cabeza de lista del Senado con quien nos vamos a sentar o con quien nos vamos a sentar curul a curul a partir del año 2018, que tiene 198 órdenes de captura por delitos gravísimos, el problema que nos plantean no es ese, sino el nombre que llevará el partido que elegirá a semejante individuo. Es que no puede haber un partido cuya cúpula tenga semejantes cabecillas, que no líderes de ninguna manera, que no dirigentes, y no lo puede haber, llámese como se llame. Por ejemplo, si fueran serios, estarían pensando en que se llame Partido Comunista, que es el verdadero partido que los cobijó, el partido que los creó. El Partido Comunista, que es idéntico en nombre y en prácticas al que tuvo Moscú, al que tiene Cuba o al que tenemos nosotros aquí en Colombia desde el año 32 del siglo XX. Uno acepta que existan partidos comunistas. Hipócritamente ese partido, a pesar de que creó las FARC, supo deslindarse de toda su actividad y de todos sus crímenes, de los crímenes de las FARC, de sus pupilos, pero se separaron porque precisamente ni siquiera los comunistas, creadores de las FARC, quisieron cargar con semejante fardo, semejante lastre político criminal. Pero Santos, con sus secuaces de los medios de comunicación, con sus secuaces
de la academia, con sus secuaces de las cortes, legitimadores de la impunidad, pactaron la absoluta impunidad y van a pretender que el próximo año en la competencia por el Congreso y por la presidencia estén presentes. Eso hay que derogarlo, hay que decirlo así, eso no puede pasar. Qué penas con los siístas del plebiscito, pero eso nunca se aprobó. Semejante nivel de impunidad nunca se aprobó en el plebiscito ni en ninguna norma aceptable y respetable. Por más que elijan, además, a la banda del secretariado para el Congreso en marzo del 2018, el nuevo gobierno en agosto va a tener que poner en consideración de Colombia y del mundo, de la comunidad internacional, si esa elección aupada, cohonestada y alcahueteada por Santos y por el mamertismo de los medios y de la academia y legalizada por las alianzas nefastas de la mayoría, de los ñoños, de los Royes, de los Cepedas, si esa decisión puede mantenerse. Y yo creo que no se mantendrá, es que no puede sostenerse. Es imposible mantenerla por una razón, porque nosotros pertenecemos a la comunidad internacional, nosotros no somos un país paria, nosotros no somos Venezuela, porque nosotros tenemos que respetar normas del decoro político universal. ¿Cómo así que vamos a llevar por capricho y por cobardía de Santos al Congreso de Colombia a una serie de alias, todos, absolutamente todos extraditables? Es que sobre Iván Márquez, por ejemplo, o sobre Timochenko, o sobre Tanja la holandesa, sobre toda la lista del secretariado y de los principales dirigentes, pesan solicitudes de extradición hacia los Estados Unidos y son dictadas por cortes legítimas de ese país. ¿O es que eso acaso no lo sabe el señor Santos? Los Estados Unidos están dispuestos a pagar sumas enormes de recompensas, millones de dólares, por la captura de esos señores a los que piensa ese partido, que se va a llamar Nueva Colombia, Colombia Nueva o Partido Comunista, como se llame, pesan solicitudes de extradición, órdenes de captura, recompensas multimillonarias. Entonces el nuevo gobierno los va a encontrar entronizados en el Congreso y ¿qué hay que decir? Simplemente que nos lleve el diablo, que eso ocurra en un país como Colombia. Santos, después de las FARC, definitivamente, es la peor calamidad que nos ha enviado el destino a los colombianos. Y toda su obra tendrá que ser corregida en los próximos años, a partir del 7 de agosto del 2018. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches para todos los YouTube videntes.